aguacero descomunal en la ciudad de Medellín en horas de la tarde. Iniciamos aquí con Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Lo mismo, saludo para todos mis compañeros de Nacho, la mesa. ¿Cómo buenas les va? tardes. ¿Qué han hecho? Ay, no mojando, Nacho. Bueno, eso no lo podemos decir todos. Sigue el país como enredado. Se acaba de salir un documento donde se dice textualmente: ordénese suspender operaciones ofensivas. En uno de sus puntos, desde la Presidencia de la República, en el punto número 2, dice: cada comandante en todos los niveles deberá impartir órdenes en cuanto a suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre las fuerzas militares y los grupos previamente descritos. Estado Mayor Central de las FARC-EP, Coordinadora Guerrillera del Pacífico FARC-EP, Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Y verificar que las órdenes lleguen a todos los niveles de la cadena de mando. Pues este documento se emitió el 15 de febrero del presente año, del 2023. Pues acaba de salir ya, de ser publicado en varios medios muy importantes. El que estoy extrayendo aquí lo saco de la publicación de la revista Semana, y deja bastante preocupado a muchos sectores, porque estamos en este momento tratando de hacer la paz con los helenos, ¿sí o no? Y ahí es entendible que haya un cese bilateral. Pero ya cuando se dice suspender acciones ofensivas contra toda esta cantidad de grupos armados, Sí. Y ahí no el están los panorama del país entonces está cambiando. Bien complejo todo lo que está pasando, lo que medio relatamos ayer, que siguen y siguen saliendo cosas, bien complejo todo lo que está pasando. Ya está la exministra Urrutia también hablando una cantidad de cosas. O sea, hay un desgobierno en este momento que se torna complejo la gobernabilidad del país. Panorama se está poniendo, y sobre todo con este Prada. Prada, pues, ¿qué metías de patas? ¿Esto qué fue lo que dijo? Con el cerco humanitario. El cerco humanitario. Esto no tiene presentación que las fuerzas militares del país estén en ese estado. Sí. ¿Qué más dijo él al respecto? No, Nacho, pues ayer lo que nos comentaba Duber acerca de la investigación de la Procuraduría, pero él se sigue sosteniendo. Claro que también lo que nos explicaba Andrea ahí es que él decía que él no estaba dando un juicio, sino que estaba calificando una situación que a su modo de ver era cerco, pero era pues como para bajarle el ánimo a la situación. Obviamente esto no quedó bien en ninguno de los partidos políticos. Pues el país está bastante encendido en lo político. En el día de hoy, en todos los medios, todos los representantes, hemos visto pues una gran cantidad de debates. El presidente Petro anda un poco callado. De hecho, pues hoy fue muy criticado por su trino del ajá. Sí. Entonces sí lo vio. Nacho, pero sabe, él de todas maneras no estuvo tan callado, no tiene declaraciones en medios y demás, pero... No, pero sí trina, no da ninguna declaración oficial. Trina mucho. No da una declaración, solamente pone ajá con el precio del dólar. No sé si usted vio que hoy el dólar pues estuvo por debajo de los 4.700 pesos. Estuvo volátil, Nacho, se movió en una franja de 134 pesos durante la jornada. En algún momento alcanzó a estar por debajo de los 4.700. Sí. Pero levemente Muy abajo. levemente, sí, muy levemente. 4 o 5 pesos abajo. Todo eso. Bueno, señores, vamos entonces con la noticia de nuestra ciudad. Fuertes inundaciones en Medellín. Don Duber. Sí, Nacho, mire, pues el aguacero del que usted describía cuando empezamos el programa se dio cerca de las 2:30 de la tarde. Pues fue toda la ciudad de parte del Valle de Aburrá que sintió las fuertes lluvias de esta tarde, que dejaron, Nacho, como saldo árboles caídos en sectores como San Diego, Guayaquil, Villahermosa, Campo Amor y Boston. En este último se presentó allí un conductor de un taxi que quedó atrapado dentro de su vehículo por la caída de este árbol de laurel, pero pues cayó y lo lograron sacar por fortuna con vida, pero tuvo que ser atendido por el personal médico allí en este mismo lugar. Adicionalmente, Nacho, se presentaron inundaciones en vía pública en los deprimidos de San Juan y pues otros sectores señalados como la Alpujarra. Usted está viendo ahí las imágenes, este es el sector de la Alpujarra. Estas son imágenes de la Universidad Americana, también como se rebosa allí el agua. De manera, pues, Nacho, que son muchas las inundaciones que en este momento todavía están siendo atendidas por el ¿Qué cuerpo de bomberos de la universidad ciudad. Americana. ¿Se le hacen ¿Se le familiar hace el nombre? parecida a la universidad? ¿Se hace conocida? Sí. Mire a ver si tiene clase ahora, porque su universidad era la que estaba O si allí no, el bastante computador abierto inundada. para allá. O sea, llame, pregunte. Creo que tiene que ir con Creo que Salvador. no tiene Dígale a los Y a su Clase amigo, virtual. su amigo el alma,
no, su conocido, persona que siempre nos atiende cuando lo invitamos, la personería, ¿qué le habrá pasado? Ah, Nacho, María Andrea nos tiene la ese información tema, sobre... Pues Nacho, ellos no pueden, lamentablemente esto, por supuesto, porque vamos a ver imágenes donde los empleados de la personería de Medellín están tapando con los... Bueno, esto es en la Avenida San Juan, pero mire cómo les toca tapar con plásticos los computadores, ponen canecas incluso de basura sobre los escritorios. Se mojan ellos, los empleados, mientras están Los tapando equipos, cada uno de los las equipos. Tienen los Nacho, muebles más finos de Medellín. delicado el señor. tema porque se daña también la documentación que ellos tienen, todo lo que ellos están archivando, Teléfonos, todos los procesos de computadores. investigación que están desarrollando. Además, súper complejo. Mire el agua donde les llega a los equipos, cuántos se están dañando allí, pues es un tema muy difícil. Mira, nunca Recordemos... han podido con esto, llevamos 4 años Pero es una vergüenza. de esta administración y del anterior. Y del anterior. Recordemos O sea, que no es hay un fallo, Nacho, sobre una acción popular que ordena que se creen las condiciones dignas de salubridad para el trabajo de la Personería de Medellín, pero trasladan esta responsabilidad a la misma Personería de la ciudad. Y yo recuerdo que el año pasado el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, manifestaba que esta personería no tenía un rubro destinado para poder generar o adecuar una sede física de la Personería de Medellín, por lo que acudía también a la alcaldía de la ciudad a que los apoyara. Pero pues este fallo no se ha podido cumplir, ellos están en esta parte como en un Pero bueno, soterrado. María Andrea, y pero queda la bastante película mal. va más allá. Entonces llegan y nos hacen una biblioteca de España. ¿Y qué le pasó? Se le cayó toda la fachada. En últimas, el arquitecto La- no quería la que la cambiaron por cambiaran, el diseño, que el porque diseño era fue su el que diseño, cayó. entonces el arquitecto Sí, bravo. Y ahora viene a preguntarse quiénes fueron los que construyeron esta obra y por qué esta obra ha presentado todo este daño tan Al grande momento durante cero, tantos años. nada podría funcionar ahí. Pero Nacho, O sea, si se ¿sabe fuera, cuál es el nada problema puede ahí? Un mal diseño, pero las tuberías están por debajo del nivel del sector de San Juan. Entonces, claro, cuando se inunda San Juan, ahí es donde se le acabose A ver, de la veamos San Juan personería. cómo estaba. Me estaba mostrando esas imágenes al inicio, antes de esta. Yo quiero ver cómo Inundación por completo de los bomberos. fue. Mire, Nacho. Uy, es que Es claro, que prácticamente la personería es el desagüe de todo esto. Tristísimo. Ese es San Juan. Sí, La señor. personería- Esa es la pero glorieta de San Juan. no, perdóneme, yo le voy a poner ahí como de bravo con Dugues. No, el aguacero de hoy fue extraño. Esto no es habitual que se vea este tipo de inundación, porque hoy sí cayó demasiada agua. Sí. Pero es que en la personería se moja con un pequeño aguacero. Nacho, no, eso fue lo que me dijo No, en algún no, momento el no. personero que No, no, fue compadre. el Pero, que pero eso. el asunto con la personería es que la personería, que para quienes no lo conocen, queda debajo de la sótano. plazoleta del... Esa plazoleta es de que del parque, bueno, donde funciona el canal Teleantioquia. Sí. En esa Plaza de la plazoleta Libertad. está en la parte Esto de es abajo. muy lejos de allá, esto es muy lejos. Esto que estamos viendo Esto- aquí. eso es lejos. Sí, Esto esto ya es es lejos. Yo estoy industrial. tirando hacia Juan. Ya No, esto es industrial. Sí, es muy lejos. No, eso tiene otro problema ahí y no le llegó esta. Pues mejor dicho, esta agua no creo que haya llegado hasta allá, pero allá tienen un problema grave y que lástima que no tengamos ingenieros que sepan resolver Pero, eso Nacho. o no le María han Andrea. metido las ganas. María Andrea, en algún momento se mencionó que la personería iba para el edificio de Atel. ¿Eso en qué quedó? No, José, no. Estaban, no recuerdo eso. no sé, pues mirando la posibilidad si se trasladaba hacia allá, pero no volvieron a dar. No se concretó. en lo absoluto. Nacho, mire, y para que sigamos con el tema de lluvias, la gobernación de Antioquia tampoco fue ajena a los estragos que se estaban causando. Puso puntualmente la plazoleta que tienen ubicada en el 5º piso, que recién había sido inaugurada. El 1 de marzo habían invitado a los servidores públicos a que hicieran parte de diferentes actividades para que la conocieran, entre ellas gimnasia al aire libre, para que disfrutaran de este espacio. Empezó a caerse su infraestructura del aguacero que se presentó esta tarde. Pero André, esa plazoleta, si no me equivoco, Nacho, quizás se acuerda que es el otro que es mayor acá en la mesa. ¿Usted recuerda, Nacho, en la época en la que Roberto Hoyos se fue y se llevó una vaca para esa plazoleta? Sí, claro. Había un mini vivero, a mí me tocó ese momento, sí, y tenían varios, tenían en el animales, quinto yo piso. conocí los animales pequeños de granja en ese momento, pero sí, mira, había sido recién inaugurada y pues no soportó lo que dice Nacho López, la fuerza de esos estragos que se presentaron en el aguacero de hoy. Bueno, y lo más particular de todo, pues esto es hecho con unas inversiones altísimas, ¿sí o no? Esto le meten platica. Claro, Aguanta Nacho, pero más una casa mal hecha, sin ninguna ingeniería que esto. No, no tiene presentación. Pero Nacho, independiente del Sí. costo, yo pienso que quienes lo diseñan jamás contemplan que se va a La venir Nacho, un eso es como aguacero. las concesiones, las Eso, proyecciones no, pero en eso es lo las que usted vías. está diciendo, tiene que acabar. Porque aquí tenemos unos temblores de tierra que de vez en cuando no quiere decir que tengamos que hacer una vivienda bien hecha. Eso tiene que acabar. Tenemos que hacer y poner una reglamentación fuerte frente a eso.
porque aguaceros como el de hoy se pueden vivir. Y se van a No, y seguir cada repitiendo, día Nacho, son cada vez más, van a ser más fuertes, claro. frecuentes. Sí, es Bueno, cierto. vámonos para el Bajo Cauca, bien complejo, inclusive hasta la comunidad se cansó de todo este enredo en el que estamos, que no sabemos, el gobierno no está dando como señales de unas políticas claras. Primero, ¿qué dicen los diputados? Y después me cuenta qué fue lo que pasó con la comunidad. Sí, Nacho, ayer cuando el gobernador de Antioquia daba esas declaraciones en Bogotá y llevaba a la nación, especialmente al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa y también a la ministra de Ambiente, esta queja para que pusieran sus ojos en el Bajo Cauca, pues esto tuvo eco y reacciones en los diputados del departamento de Antioquia, quienes algunos manifestaron apoyo a las declaraciones del gobernador, otros dijeron que estaba estigmatizando esta protesta porque no todos los que estaban allí protestando en el Bajo Cauca pues eran mineros ilegales o a quienes les estaban quemando las dragas, los dragones y esta maquinaria amarilla gigante, sino que también eran mineros artesanales. El diputado Andrés Mesa y el diputado también Jonathan Roldán, eso fue lo que dijeron. El gran responsable de lo que hoy vive no solamente el Bajo Cauca antioqueño, sino gran parte de esas lejanías es el Estado. Su incapacidad para ejercer la soberanía y sobre todo su incapacidad para garantizarle el orden público a estas subregiones ha sido aprovechada para unos cuantos y por eso hoy está viviendo no solamente el Bajo Cauca, sino el Nordeste, todo lo que estamos viviendo. Lo que recibió el Bajo Cauca sí es glifosato y plomo. Desplazados, violencia, homicidios, organizaciones criminales apoderadas del territorio y lo único que le queda al Bajo Cauca después de cada episodio de violencia es un consejo de seguridad y una foto grandilocuente en medios de comunicación. ¿Qué legado le deja esta gobernación al territorio? Es una pregunta que yo me he hecho. ¿Cuál va a ser el legado de la gobernación de Aníbal Gaviria al departamento de Antioquia? Es una respuesta que está por responderse. Y como llevan 6 días, Nacho, en esta protesta donde incluso estudiantes no pueden asistir con tranquilidad a los colegios, se cierran el comercio, también ya empezó una crisis de malaria en la parte del norte del Bajo Cauca, o sea, el tema de salud también se está complicando, pues hoy muchos ciudadanos no aguantaron y se fueron contra los de la protesta. Precisamente para decirles, no más, estamos cansados, paren esta protesta, incluso también los que hacen el transporte de carga pesada, pues también están cansados porque, pues recordará la audiencia y mis compañeros de la mesa que casi que desde enero hay una gran cantidad de paros y los transportadores de carga pues están viendo afectados porque están perdiendo dinero. Entonces, esas imágenes que estábamos viendo en ese momento pensando en eso, transcurrieron María el día de Andrea, hoy. perdiendo dinero no. Claro, Nacho, porque pierden la carga. No, porque pero es que miremoslo, es que es el derecho que tenemos toda la movilidad en este país. Bueno, adicional. Es el derecho que tenemos a trabajar. Listo, la carga pierde, pero entonces a mí no me pagan llevar eso y yo no le puedo llevar comida a mi gente, a mi familia, entonces yo vivo de esto. Entonces resulta que las marchas se están volviendo bastante comunes. ¿Pero a costa de qué? ¿De frenar el país cada vez que les dé la gana? Hay una situación, y es que los alcaldes... No, estamos fregados. Marchas no, Nacho, es que son bloqueos. Bloqueos, y un es que bloqueo no son ya marchas, es una eso. palabra mayor. Estamos Tiene usted hablando razón. de bloqueos de las vías. Los Se está olvidando, alcaldes- Nacho, que es que los derechos de nosotros llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Claro, Pero se está olvidando ese pequeño detalle. Sí, sí. No, es que porque es que escuché algún comentario frente a lo que usted dijo. Y entonces lo que dijeron por ahí, no, es que esos de ricos, y esos ricos que son los ¿Qué es de mafiosos del ricos? transporte. Y entonces eso no importa. Pero es que estamos ya. llegando a un grado de polarización donde se empezó a estigmatizar Mire. a camioneros, transportistas, personas que viajan en bus. El doble discurso moral de la más paz bloqueo, total. No podemos. Los Porque es que nos alcaldes están hablando de de paz esa total, zona- pero nos están diciendo que hay una guerra de clases en el país. Entonces, ¿cuándo O vamos a tener como una dijo paz el total? ministro Patra, esto fue ¿qué fue lo que dijo? Cerco humanitario. Cerco humanitario. Estos son cercos humanitarios que estamos haciendo en diferentes zonas del país. Pero es que ya hay Y escasez decir de que la fuerza medicamentos y militar alimentos. no va a entrar con estos otros delincuentes que no están en ningún proceso de paz con el gobierno. Vea, Nacho, Está muy raro. eso hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Lo otro es que los alcaldes del Bajo Cauca ya le pidieron al presidente Gustavo Petro que vaya él mismo y haga presencia en este punto. Lo otro es que el conflicto del Bajo Cauca, y Duber me puede secundar en esto, pues viene de años atrás. Algunos, incluso diputados, están manifestando que hay un abandono absoluto del Estado
Estado y también del departamento de Antioquia sobre esta región, porque casi todo el conflicto viene Magdalena Medio, Bajo Cauca. Lo que está sucediendo ahora es una exacerbación de lo que ya venía años atrás, pero se están mezclando dos cosas, y es que hay una minería ilegal que está acabando con el medio ambiente y por supuesto las autoridades están llegando a quemar la gran maquinaria. Son los dueños de esta gran maquinaria los que están saliendo a protestar a la vía. Se está confundiendo estos mineros ilegales con los mineros artesanales, que los mineros artesanales incluso están siendo protegidos por el Departamento de Antioquia y la Secretaría de Minas del departamento, que ellos saben cómo están haciendo ese proceso y no van a acabar el medio ambiente como lo manifestaba ayer el gobernador de Antioquia, que acabaron realmente con la selva del Bajo Cauca en unas dimensiones históricas para el departamento. ¿Qué está haciendo Presidencia? ¿Qué está haciendo la ministra de Medio Ambiente? Que ella estuvo el año pasado en el mes de noviembre, estuvo ahora en el mes de febrero, pero más allá de eso no hay una presencia institucional que pueda frenar esta situación. Además, con las consecuencias también que advierte EPM, y es que hay un desabastecimiento de gas para esos municipios de esa subregión. Como ustedes lo mencionaban ahora, el presidente Gustavo Petro pues no ha mencionado absolutamente nada del tema, porque obviamente tiene varios conatos de esta misma situación en varios puntos del país. No. Desde el interior de su familia para afuera tiene todos los conatos. Está con incendios por estos días. Vamos a ver cómo logra apagarlos. Sigamos con gobierno. Y entonces, la exministra Urrutia, ¿qué tiene usted para contarme de ella? Ese cuento es largo y tendido, porque comenzó con el 27 y pesado, porque a propósito, buen juego de palabras, el 27 de febrero que se anunció esa salida, pues se hizo mucho ruido sobre la manera en que ella y otros dos ministros pues dejaron sus carteras, respectivamente ella la de Deportes. Y empecemos a hablar, ¿por qué hoy vuelve el tema a la mesa? Porque el día de hoy, en la mañana, el presidente Gustavo Petro hizo la siguiente declaración. El presidente Gustavo Petro sobre Urrutia decía esto a través de sus redes sociales. He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la Nación. Hoy se posesiona a la nueva ministra. Por primera vez una educadora física de la Universidad Pedagógica entrará a un gobierno, manifestaba el mandatario de los colombianos. Cuando se le preguntó y se le indagó sobre qué quería decir con actuaciones indelicadas, el máximo líder político de los colombianos dijo que ella, o abro comillas, quiere decir firmar contratos después de que pedí su carta de renuncia. Nacho, se conocieron o se hizo la denuncia por parte del abogado Daniel Briceño con el siguiente trino de varios contratos que habrían sido firmados el 28 de febrero y en la semana subsiguiente que se hizo la transición. De acuerdo con el abogado Briceño, serían 264 contratos que se habrían firmado por más de 24.000 millones de pesos por parte de la ahora ex jefe de la cartera de Deportes. Cuando se le ha preguntado a María Isabel Urrutia sobre esos contratos, sobre esas firmas que se dieron luego de que ella conociera la decisión del presidente de prescindir de ella en la cartera, dijo, abro comillas, eran contratos que ya venían en proceso. A mí me dieron disponibilidad presupuestal el 15 de febrero y ya esos contratos venían en ese proceso. Entonces lo que hice fue dar vía libre a los contratos de prestación de servicios porque se necesitaba ese personal para que funcionara el ministerio. Sin embargo, no fue bien recibido el que se conocieran esos contratos que habían sido firmados. La cifra no es menor. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y quien hace parte del pacto histórico, salió a decir que se siente muy mal, y abro comillas con esto, con la feria de contratos, y solicita que se le inicie una investigación urgente a María Isabel Urrutia. Lo mismo hizo también, por su parte, Catherine Miranda, representante a la Cámara del Partido Verde, quien dice que es inaceptable el comportamiento de la exministra Urrutia. No basta con su salida, merece una investigación de los organismos de control. Don José, y a todas estas, usted me va a decir algo de transparencia. Sí, Nacho, porque el secretario de Transparencia de Presidencia, el señor Andrés Hidárraga, se pronunció al respecto. Y antes de las palabras de Hidárraga, le cuento que María Isabel Urrutia, consultada por algunos medios en horas de la mañana, dio a entender que su salida prácticamente se dio porque empezó a mover algunas personas que tenían intereses o que tenían lazos políticos. Mire un solo dato. Había un tipo, un personaje, que se fue y pidió asilo político en Estados Unidos hace año y medio y tenía contrato y le estaban pagando. En el Ministerio de Deportes. Sí. Tenía otra que es la pariente de no sé quién,
una asesoría ya, o sea, había unos contratos ahí que es por donde se habla de la buena corrupción. De pronto fue que canceló unos contratos. Hay un que contrato no de 70.000 Más de millones. 100, más de 100 contratos sacó final cuando empezó paró. a laborar en su ministerio. Y otro asunto también que es de importancia y que tiene que ver con la ministra es que ella sostiene que en parte su estadía tan larga, porque a ella prácticamente la despiden 2 veces, se da porque la secretaria de Presidencia fue la que le prorrogó el contrato, o mejor, con quien acordó quedarse 2 semanas más en el cargo, Nacho. Pero veamos pues a Andrés Hidárraga, quien dice cuáles son las investigaciones que se van a hacer en el caso de María Isabel Urrutia. Digamos, en tanto fue funcionaria la Procuraduría, la Contraloría también teniendo la competencia para encontrar posibles hallazgos fiscales, la Fiscalía en caso de que haya alguna irregularidad en la contratación, pero de entrada el órgano principal que tiene que actuar es Control Interno. También le preguntaremos a Control Interno cómo es que sacan 25 contratos por más de 16.000 millones de pesos en 8 días y no dice nada. Tenía todas las facultades legales, lo que va como en contra de la moral administrativa es que de 21.000 millones de pesos que se ejecutaron entre el 1 de enero y el 28 y el 6 de marzo, 16.000 fueron en 25 contratos de 206 en 8 días. Eso es lo que nos parece sospechoso y eso es lo que queremos entrar a verificar. Pues se movieron puestos y contratos bastante extraños. A unos se les cancelaron, a otros se los dieron. Nacho, y raro. Pero ¿sabe se qué? metió con los que no tenía que Y meter. finalmente ella a entender que se metió con Dilian Francisca Toro, que es del Valle del Partido de la U, Cauca, del Valle del que es Cauca. partido de la U. Recuerde que ese día antes del movimiento de los ministros, Santista. el presidente se reunió con el Partido Conservador, con el Partido Liberal y con el Partido de la U, con sus presidentes. Pero más allá de eso, José, también vale la pena decir que tampoco se ve bien que usted, siendo notificada de que va a salir del ministerio, se ponga a firmar una cantidad de contratos. Sí, O sea, sí, pero eso- a ella no le había llegado la notificación incluso por escrito. Pero Y ya- ella manifiesta que Lo había que pasa, conversado la situación. seguramente sí, Pero seguramente públicamente sí. Pero éticamente, o sea, si usted, es decir, a ella no le llegó la notificación. El presidente primero pone un Twitter y después manda notificación. Lo tenemos todos absolutamente claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Si usted ya la descabezaron, como se dice popularmente, del Ministerio del Deporte, usted sabe que Pero usted viene por escuchó algo. la entrevista de ella. O sea, pero es que Claro lo que que le le vale escuché, lo la que escuché, está Pero escribiendo. venga, le voy a explicar un poquito, cálmese, no sea tan asado. Pero no, yo no soy alzado, Nacho, yo estoy diciendo que lo no que se vio pasó bien. fue, en enero, todos los contratos por servicios de alcaldías, gobernación y el Estado se frenan. ¿sí? ¿Qué pasó? El Ministerio del Deporte quedó trabajando con muy pocas personas de planta operativamente. Sí. El sindicato ya se había alborotado y le había hecho Sí. la reclamación y decirle, esto no son buenas... prácticas laborales en las que estamos porque nos tienen trabajando al triple. Hay que acelerar la contratación de todas las personas. Cuando empezaron, lo que explica ella empezaron a depurar eso con su grupo, se Sí, dieron cuenta depuraron, claro, del caso que varios le conté, contratos y llegó tenía el razón momento en eso. donde tenía que firmar. El presidente dice públicamente la ha hecho, pero una cosa es que lo diga y Sí. otras cosas es que quede bajo una carta, porque es que si esa carta se demora 6 o 7 meses, ¿sí? De hecho, ella lo dijo, yo concerté con una mano derecha, el nombre de una señora, Sí, del gobierno, con la secretaria que privada de concerté que Presidencia. mi renuncia la pasaba a partir del 13, Antes creo que de- era 13, sí. 10, 11, 12, 13, el próximo lunes. Esa es mi carta de renuncia y así concerté con ellos y así la pasé. Entonces ahí no se sabe quién está diciendo la verdad. Pero sí hay una verdad de fondo, Nacho. Sí, yo no estoy diciendo que María Isabel tenga mala intención con la firma de esos contratos. No, Era lo que no se tenía que sabemos. hacer. Pero ahora, éticamente, ¿cómo se ve? No se ve bien. Tan mal se ve que hoy es el centro de la polémica en todos lados. Total, y ella salió a defenderse Por y decir, eso. hombre, concerto mi Pero renuncia ¿qué para el 13. qué y hubiera me dejan el 13. pasado? Tengo que firmar todo esto. Lo firmé. ¿Qué hubiera Lo que pasado pasa si es no que los hay que hubiese hablar desde lo firmado legal. y dejado una gran cantidad Claro. de ligas Es y desde federaciones lo del legal. país? Está bien, pero entonces ya no es responsabilidad de ella, María. Ya ella solamente sale a dar declaraciones sí y sería lo firme yo porque el responsabilidad. presidente Sí simplemente sería me corrió. responsabilidad porque por escrito no le había llegado la notificación y ella tenía que firmar. entonces Pero es tenía la que hacerlo. responsabilidad de ella contra la responsabilidad Sí, del pues, Mire, presidente. le pongo un Sí, ejemplo que tan toma la sencillo decisión como de esto, fondo. Por como eso. este, y vengámonos a la ciudad de Medellín. Recuerde hace algunas semanas cuando dijeron que no iba a haber ninguna zona exenta de la ciudad del tema del pico y placa. El alcalde lo tuiteó, pero el decreto no estaba firmado. Entonces, unas primeras horas que no operó hasta que el alcalde no firmó. Es que hasta que usted no firme un decreto, el documento o la carta donde le oficialicen lo que sucede, pues eso Sí, yo no no- La va. eso es un tema percepción, técnico, la eso es un tema percepción que técnico. yo Le estoy tengo hablando del es tema lo que ético. le está pasando a ustedes. Por eso mismo, ¿cómo así que nosotros? Ante la arremetida que ha tenido el gobierno, la mejor defensa es atacar.
Sí. Entonces tire otro globo para yo salirme del cuento de mi hijo, del cuento de mi hermano, del cuento de los otros dos ministros. O sea, entonces empiezan a desviar ya y esta otra señora que está justificando muchas cosas, ya el centro se fue para allá, en un incendio bastante grande. Es la percepción que yo tengo y lo manejan Y donde ya queda mal. O sea, no estoy diciendo que ella sea la mala, pero se sí está desvía quedando mal. completamente el asunto de ¿Qué estos debió haber muchachitos. hecho? Si a mí me van a correr y eso viene en proceso, yo eso no lo Bueno, firmo. señores, porque me toca voy ir a un corte. Pero chicharrón. rápidamente, Nacho, por lo menos a mí la conclusión que me queda es que el presidente de la República le está prendiendo al alcalde de la ciudad. Porque el alcalde de la ciudad, recuerde que en alguna época, ante algunos ataques, lanzaba globos y con esos globos tapaba los ataques que en su todos momento los tenía. Y políticos hoy lo por hoy hacen. el presidente Y lo Gustavo tienen Petro claro. está haciendo lo mismo. Estamos no, en Nacho, estoy mire los dedicado, grandes mandatarios, estoy alcaldes y dedicado a gobernadores. leer lo último en tendencias políticas. De esto que se está viendo es bastante nuevo. Pero Se Nacho, el viene tema de los generando globos, desde- eso no es tan nuevo. Cortinas de los humo todavía globos, han existido, pero de esa manera... las Cortinas sí han tirando- existido, cortinas han pero existido. como, Los como globos se vienen haciendo en especulativos, los no. últimos días a nivel local y ahora a nivel nacional, eso no pasa No, en el no ha país. pasado. Y todo se da mire, ¿cuándo esto este gobierno de Twitter? No, Esto la es no nuevo. oficialización de las cosas. La El no mundo oficialización cambió. de las cosas. Entonces, cambia en los trinos, cambian los Pero, globitos. Nacho, a mí no, me llega ¿sabe esta una amenaza cosa? y empiezo a distraer a la audiencia, al público por un lado. Nacho. Ya los tengo por ahí, ya les empiezo a hablar de otra cosa. Pero mire, espere que Gustavo va a salir Petro, algo nuevo. pero mire- ¿cómo gobernó Bogotá? También se le criticó mucho porque todo era a través de Twitter. Entonces eso no es nuevo para Gustavo Petro. Él siempre lo ha hecho y cuando estuvo en la administración de la capital se le criticaba porque todos los anuncios los hacía a través de Twitter. Pero le ha Pausa y funcionado ya mejor al vuelvo alcalde con local. ustedes y otro tema que está dando mucho de qué hablar en nuestro país. Ya volvemos. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Y el otro que se mueve, pues, y yo no sabía y ni entiendo por qué están tan alborotados con lo de Peckerman y Venezuela. ¿Cuál es todo el escándalo que hay ahí teniendo problemas tan grandes como los que tenemos en este Nacho, país? pues no sé qué problemas tan graves. Lo cierto es que hoy se hizo de una manera oficial la salida del técnico José Néstor Peckerman de la selección de Venezuela, que estaba justamente en el proceso para lograr clasificar a la Vinotinto a su primera cita mundialista, la cita que viene arriba, la del 2026, que se va a hacer en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, lo que nos dicen ciertas fuentes desde el país hermano de Venezuela es que tuvo ciertas diferencias el técnico argentino con la junta directiva de la selección de Venezuela. ¿Qué es lo que se dice tras bambalinas? Hay un señor, Pascual Lescano, que trabaja con José Néstor Peckerman, que es el que de una u otra forma se encarga del tema de la logística. Alguien joven. Sí. ¿Es concuñado de Peckerman, no? Sí, es concuñado de Peckerman. Y el tema es que ciertas solicitudes que él pasa, que él exige o que dice una cosa y que dice la otra, pues como que están por encima de la normativa parcialmente ética del asunto. Por eso, los directivos en Venezuela le dijeron, no estamos de acuerdo con lo que usted nos está planteando y nos está exigiendo, así que no vamos a seguir trabajando con ustedes. José Néstor Peckerman entendió que era darle la espalda al cuerpo técnico y dijo, doy un paso al costado, no continúo. Es un tema que tiene de largo y de ancho, Nacho, porque está la carrera profesional, que ha sido exitosa, del técnico José Néstor Peckerman, desafortunadamente ensuciada por un hombre que está muy cerca de él y que de una u otra manera pues mueve sus piezas bajo la mesa cuando él está trabajando. ¿Y por qué ese personaje de Vélez, o no sé qué apellido es este deporte, salió... El doctor Carlos Antonio Vélez. No sé, eso salió con unos trinos hoy, eso tenía todo el mundo como hablando del tema. Él estaba como, no quería a Peckerman. Todos ¿sí? los capos, sí, todos los capos del periodismo deportivo, digamos que de una u otra forma, Nacho, que siempre tuvieron su recelo con José Néstor Peckerman, lo sacaron a relucir. Como quien dice, yo les dije, tenía razón, mire lo que pasó aquí en varias oportunidades en Colombia, en Venezuela no dejaron que pasaran, pero el tema es que Venezuela como selección queda a la deriva, con un proceso que seguramente le iba a traer réditos a futuro, pero lo triste del caso es que Peckerman es un hombre que aquí se quiere, que nos dio cosas importantes, que clasificó la selección a 2 mundiales y para nadie es un secreto que fueron los 2 mejores mundiales sacando el del 90 de la selección Colombia. Pero desafortunadamente hay una sombra que empaña lo que es el proceso y el trabajo del técnico José Néstor Peckerman y en Venezuela eso quedó totalmente expuesto. 47 motos en piques fueron inmovilizadas. Ojalá que siguiéramos con esto, porque eso fue... ¿En dónde, Duber?
Nacho, en la Comuna 12, la que conocemos como La América, realmente, Nacho, pues se hizo un operativo que permitió no solamente, Nacho, ese tema de las motos inmovilizadas, sino que también, o además, se logró, Nacho, requisar 160 personas, se solicitó antecedentes de 84, allí motos inmovilizadas 47, comparendo 53, motos registradas 78 y también se incautaron 3 armas blancas y sustancias estupefacientes. Esto, Nacho, se hace pese al déficit de uniformados que hay en la ciudad de Medellín, porque el alcalde lo recordaba ayer, decía que a la ciudad le habían sacado varios uniformados que ya habían salido, se habían retirado de servicios, incluso había pasado el año pasado acá en Medellín y en Bogotá, y que acá en la ciudad pues no habían traído los uniformados para reponerlos, mientras que en otras capitales ya se había hecho. Pero el alcalde dice se siguen haciendo este tipo de operativos para garantizar la seguridad en las vías de las personas. Usted me tiene como intrigado con este titular, el severo sinvergüenza Cali. Explíqueme qué es eso, porque las otras, pues, que recuperaron una bicicleta, pues muy bueno, qué rico, recuperamos la bicicletica, ¿sí o no? Estos conductores borrachos que mataron a 4 personas para la cárcel, total, o sea, les dieron meter muchos años, pero esta me tiene a mí impactado. Y más impactado va a quedar, Nacho, cuando le muestren las imágenes. No, le voy a mostrar las imágenes porque por decencia y decoro no vamos a mostrar esas imágenes. El cuento, Nacho, es que durante 2 días consecutivos ha sido tendencia en redes sociales el nombre que usted acabó de decir, Severo Sinvergüenza, que es un establecimiento de waffles ubicado en la capital del Valle del Cauca. Dio mucho de qué hablar porque se hizo viral un video, pues, en el que hacían gala de sus exquisitos sabores de una forma particular en el cuerpo de una de sus ¿Hacían gala de los clientas. sabores? Pues No yo creo creo que- Ya, el de la No niña era pedido. esta con los pechos Con al los senos aire afuera, sí, y la señor. gente iba a probar allá. Exacto, Bueno, ¿y correcto. qué Usted tiene lo ese decidió problema? mucho toda la mejor que gente. yo. ¿Ah? No toda la gente tampoco. No, y eso la Pues, vio por otro. La que pero el muchacha video, ¿quién sabe qué? ¿Y pues que entonces? la experiencia culinaria no les salió tan amigable o tan positiva como ellos hubieran esperado. Después de que varias autoridades administrativas locales visitaran el local, les cerraran temporalmente algunas de sus Les cerraron redes el chuzo, sociales, pues les pusieron condiciones, José Alarcón, para que pudieran seguir funcionando. Y dentro de esas condiciones tenemos un video de cómo fue la visita de las autoridades a este severo sinvergüenza. Ahí están poniéndoles condiciones si quieren seguir funcionando. Y dentro de las condiciones, prohibido el ingreso de menores de edad, polarización de los vidrios, Sí. prohibido el exhibicionismo, prohibido los golpes y las cachetadas, métodos que utilizan para promocionar y vender sus productos, y señalización. Pare ahí, es uno de los deportes de moda ahora. Sí, El de pero las cachetadas. ellos no lo hacían. No, pero- Yo le No, aseguro, perdóneme, Nacho, no, pero eso no no estoy es de un acuerdo deporte, con no lo está eso. haciendo por deporte, No, o sea, eso no pero es le voy a deporte. decir, no, eso sí, pero ya se volvió de moda. El cuento, no sé Sí. si lo ha visto, ya Pero es sí, claro, tema que yo sé, mundial, claro, hombres y claro. mujeres, ya hay torneo de Sí, cachetadas. no, pero ese es otro tipo de No, torneo. este es Esa otra. es otra categoría. Ay, A mí no venga, me que yo saquen le voy a con meter ese en robo a usted. cuento. ¿Y usted está escandalizada con eso? No, yo no estoy escandalizada con eso, Yo le sí, estoy Nacho. contando. Usted sí. Nacho. ¿Usted está escandalizado? Sí, Ay, Nacho, por porque Dios. hay que Usted tan mirar... liberal. No, póngale cuidado. Lo que pasa es que entonces hay que mirar cuál es la razón comercial del local. Sí. Venga, ¿estamos brindando una experiencia culinaria o estamos brindando una Uy, experiencia ¿qué? sexual? O sea, ¿cuál es ¿Y el por qué no tema puede acá? hacer las dos? Porque es que ¿cuál es la razón comercial entonces con la cual se creó? Entonces, ¿por qué no puede ser las dos? Pero no, porque claro, experiencia córrele a sexual, ese si no nivel. tienen sexo al aire libre, pues, que yo vea. Pues, El creador de los waffles, pues no tiene sexo con la... Le sirve a Tiene la un persona contacto físico, el waffle pero no, con, no, con no. Bueno, una forma genital. besar unos senos. No, es es que una yo no estoy experiencia acaso diciendo por la sexual. forma de lo que se va a comer. De hecho, acá en Medellín hay un local Eso acá muy está similar comiendo. que queda justamente en Provenza. Ah, sí, vende pene, vagina, Sí, sí, sí. seno. Es que el tema entonces, no es ahí eso, le el da tema cachetadas, no es- pero espera, el tema no es la cotizar. forma, sino lo que se hace para poder venderlo. Pero es Porque que también no están obligando a Mire, nadie a comprar. mire la tontería No, que va. es Es porque Es que el quieren problema es que la gente a experiencia. nadie la están obligando, están yendo porque quieren. Y no que se ven vuelvo- aburridas. Vuelvo y me quedo con el Pero es que tema. nosotros somos Me una... impacta mucho cómo se alborotan aquí. Yo voy a hacer editorial. Eso sí, vemos a una indígena de esta en la calle con 3 muchachitos de brazos indígena. aguantando hambre. Y ahí sí no nos impactamos, no hay escándalo. Esto lo vi, no sabía, Ahí sí no medio, vienen las lo miré, autoridades, ni bola salían le a paré. Me pareció lo más tonto del mundo entero. Y todo el país hablando de esa cosa. Pero Estos no- otros actos, hombre, sí son... Bueno, yo me... Pero vengo. Nacho, ¿sabe? En medio de todo, ¿qué terminamos haciéndole? Publicidad. Publicidad al negocio de los waffles. O sea, Claro. se le hizo una Y entonces publicidad salen gratis todos los moralistas en todos los escandalizados. medios del país.
Pues esa pobre imagínate, gente Nacho, fue tirada en la la calle, policía, no. fue la Secretaría Nacho, de pero si se Gobierno. escandalizan cuando Casi- hay mujeres. casi que lograron su objetivo. Entendamos, dejemos hablar a María Andrea. Pero dejemos lograron hablar. Pero déjeme hablar Si a en María esta Andrea. mesa se han escandalizado cuando una mujer desfila por Provenza haciendo un video para OnlyFans, es el escándalo mayor. Cuando una mujer va a ofrecer sus servicios sexuales en el Parque Lleras, también se escandalizan. ¿Por qué entonces eso sí es escándalo y este sí no lo puede ser? Yo estoy hablando desde la razón comercial, entonces no, engañen al comercio. No, es que usted... No, pero ya... Es que es literal, Nacho, es literal lo que hace. Literal, lo que usted está diciendo es cierto. Y esos otros hechos no nos escandalizan. No, tiene toda la razón. No, eso sí es escandaloso. Sí, tiene toda la razón, Vea, María Pero Andrea. es que no La han sido principal solamente razón mujeres, María comercial Andrea. del negocio Si es usted vender. el negocio Es también es Mire, de de a hombres. uno, señores, de a La uno. principal razón comercial de ese negocio es vender sus waffles. Y vendía mucho, iba a vender mucho más después de este escándalo. Esto, y la principal función de la Lograron el comercial, la de objetivo. la niña esta que la llevan con una cadena en Sí, pelota, señor. pues para que Que llegue. la tuvimos Todo acá eso. en la mesa y hablamos Todo con eso ella. ya, pero lo otro, lo que tiene nuestra sociedad mal. Además, ahí es sí, por no. los temas, Muy bien. por eso pusieron las medidas que dijo Andrea, polarizar los vidrios, los menores de ingreso edad. de Tampoco Bueno, puede ser una cosa de otro mundo, obviamente, no Continúo, varía don por José allá, Gil, para Manuel. irnos ya a otra pausa, porque ya está nuestro invitado, que nosotros casi que ahorita le vamos a poder decir al hombre, se fue. Yo no creo, yo creo que ya es imbatible en estos sondeos que están haciendo. Don José Gil, pues, el Día de la Mujer, expectativas de FENALCO. Día de la Mujer Eso Nacional es que mañana. se celebra mañana. Mañana. En Mañana el caso- saldrá noticia grande en la ciudad de Medellín. No sé por qué no me la han confirmado. Voy a averiguar ya por acá, voy a mandar un mensaje a ver qué va a pasar con esa noticia. ¿Usted está bien dateado y nos puede dar pistas o no? Denuncias judiciales fuertes. Denuncias judiciales. Bueno, entonces de momento le hablo, como no dio tantas pistas, del Día de la Mujer, Nacho, que se celebra mañana en el país. Se tiene expectativa de un incremento de ventas de más o menos el 10%. El año anterior el incremento de las ventas para el comercio con motivo de esta fecha fue del 12%. Hay que recordar que el año anterior estaba muy cercano al primer día sin IVA, lo que le ayudó bastante. La expectativa, como le digo, es entre un 10 y un 12%. Hay que decir que el 51% de la población en nuestra ciudad son mujeres. El 40% de las mujeres están ocupadas. En el último trimestre en el departamento de Antioquia y en Medellín hay, o mejor, en el país hay 5.379.000 micronegocios. De ellos el 36% son manejados por mujeres. Yo sí hubiera mostrado el video. Son cifras importantes. El comercio electrónico hace un año creció un 77% con motivo de esta fecha, pero vuelvo y le digo, en el caso del año anterior eso estaba muy ligado al primer día sin IVA. En este año no lo tenemos. Si quiere, y le puedo complementar, Nacho, le tengo otra que estaba ¿Lo de medio Berlín? relacionada. Sí, lo de Sí, Berlín, cuéntemelo, por que favor, estaba para irme medio con María relacionado Andrea y con el don- tema el que estaban doctor Alarcón. tocando. Porque sabe, desde hoy y hasta pasado mañana estamos en la Feria de Turismo de Berlín, va a estar el país. Y curioso, vamos a tener dentro del stand de Colombia una oferta, o mejor, una parte del stand que está dedicado al turismo LGBTIQ de nuestro país. Lo están promoviendo en Alemania. Vale la pena notar, Nacho, que el año anterior creció bastante el turismo de alemanes en nuestro país, un 141%, y dentro de las ciudades que más visitan los alemanes, cosa simpática, no está Medellín, está Bogotá, está Cartagena, Cali, Santa Marta y Barranquilla. Y casualmente ahora en la tarde estaba tratando de investigar, pero veo que no hay mucha información acerca de la segunda turbina. ¿Está encendida, no está encendida? ¿Ya le hicieron el mantenimiento de las 10.000 horas? Yo no sé, explíqueme a ver. Nacho, no hay información si la turbina número 2 en este momento está encendida. EPM todavía no ha dicho eso. Él había manifestado que estaba en una intervención dadas las primeras 1.000 horas de funcionamiento. La veeduría Todos por Medellín envió un derecho de petición a EPM para que le explicara qué era lo que estaba sucediendo con la turbina número 2 y cuánto se habría dejado de percibir en dinero por no estar en funcionamiento de esta turbina. Entonces, ¿qué es lo que respondió EPM? EPM dijo que la unidad de generación 2 entró a operar comercialmente, pero que presentó, eso fue en diciembre, que presentó
presentó agua en aceite en su cojinete de turbina. Eso es un tema técnico que no entraría a explicar. Por lo que se entró a buscar la falla y reparar. Es decir, que sí hubo una falla y no simplemente fue un mantenimiento, como nos lo había dicho el alcalde Daniel Quintero, presidente de la Junta Directiva de EPM. Sí hubo una falla. Entraron a repararla y por eso estuvo sin funcionar desde el 15 de diciembre hasta el 21 de enero. ¿Qué es lo que dice la veeduría Todos por Medellín? De acuerdo a lo que le respondió EPM. Que durante este tiempo, entre el 15 de diciembre y 21 de enero, la turbina 1 generó energía a 244 gigavatios y que de acuerdo al valor promedio de bolsa de energía en esa temporada, pues se pudo percibir un ingreso de 92.167 millones. La turbina 1, que estaba encendida. Le falta mucho para librar todo este descalabro. Por lo tanto, Nacho, si la turbina 2, que tiene la misma capacidad de la turbina 1, dejó de estar encendida en ese mismo lapso de tiempo, pues entonces se dejaron de percibir unos 90 mil usted ya me lo millones de aclaró. pesos. Mire, por lo general son piezas cerradas donde hay unos rodillos que están llenos de aceite. ¿Qué pasa si les entra un poco de agua? Esa grasa se vuelve agua y se termina teniendo Y un daño mayor. yo diría, Nacho, que esas cosas pueden pasar. Es pues Hidroituango realmente es un milagro de la ingeniería. El tema acá y lo que hace la veeduría Todos por Medellín, y lo que hace cualquier veeduría ciudadana es pedir explicaciones, pero que sean transparentes con la información, no simplemente decir, es que está en mantenimiento. Venga, pero mantenimiento, ¿por qué? ¿Cierto? Juan Carlos Upegui, precandidato a la alcaldía de Medellín por los independientes, estará aquí enseguida con nosotros. Vamos a ver cómo le ha ido caminando la ciudad. Todavía le falta un último paso, que ya se hizo el último sondeo y quedaron dos. El señor de apellido López. Sergio López. Sergio López y don Juan Carlos Upegui. Pero usted sí me tiene ya a los cuatro. Aquí quedaron dos. Usted ya me quedaron cuatro. También le tengo, don Nacho, Bueno, porque los cuatro se hábleme. complementan la próxima semana. Terminaron los duelos de la Champions, Nacho, y tenemos los dos primeros clasificados a la fase de los cuartos de final. El Chelsea le logró dar la vuelta al compromiso que iba perdiendo en el Borussia Dortmund. El equipo alemán ganó en casa 1-0 y el equipo inglés lo puso 2-0 y con esto avanza a la siguiente fase de la Champions League. El otro que avanzó sin problema fue el Benfica. 5-1 se impuso al Club Bélgica, al Club Brujas de Bélgica, y recordemos que en el partido anterior, en el partido de ida, el Benfica también había ganado 2-0. Es decir, el global quedó 7-1 a favor del Benfica. Mañana el turno es para el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich y el AC Milán, que también entra en competencia. Bueno, señores, entonces yo pienso que ya estamos ya metidos en Libertadores. ¿Cómo vamos? Nacho, en Libertadores los colombianos van bien. Mañana tienen participación. El equipo del Deportivo Independiente Medellín se enfrenta al Magallanes de Chile. Es partido de 180 minutos. Primero se juega en condición de visitante. La próxima semana estará jugando en el Estadio Atanasio Girardot. El objetivo es meterse ya a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y en horas de la noche se enfrentará el equipo de los Millonarios, el de Alberto Gamero, frente al Atlético de Mineiro. Llave totalmente compleja, tanto que primero juegan en territorio brasilero y cierran la llave de 180 minutos. Primero en Bogotá, corrijo, y cierran la llave de 180 minutos en territorio brasilero. Bueno, óigame, que Nacional está jugando medio, pero gana. Gana, Nacho, y es segundo. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Tremendo Le falta equipo. mucho por componer el... Medio el juega, campeonato pero del gana. toque, pero medio juega y gana. ¿Usted está contento con su equipo? Nacho, yo autor y le creo. Bueno. La verdad que sí. Muy bien. Yo también, si me lo pregunto, pero también le creo. ¿De qué opina? ¿Sí va a ser capaz? Sí, claro. Él va a ser capaz. Si lo dejan trabajar, es capaz de hacer muchas cosas. Bueno, yo tampoco. Si ellos creen, yo no creo. Si ellos creen, yo menos. A ver, Dube, lo que pasa es que, este hombre de 61 años, ¿qué le pasó? Pues Nacho, mire, son las historias de no parecen de nunca acabar en Antioquia, y en el municipio de Santuario, un señor que se dirigía hacia un banco con cerca de 45 millones de pesos, fue abordado por 4 sujetos que lo intimidaron allí con varias armas. Y Nacho, desafortunadamente, le quitaron el dinero que iba a llevar al banco, producto de una negociación que había hecho, al parecer, como de un local comercial, y desafortunadamente dejaron gravemente herido a este señor, que hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital del municipio de Río Negro. Una breve pausa, volvemos con ustedes en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muy bien, y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Para nosotros es un placer estar con todos ustedes. Don Juan Carlos Upegui, bienvenido, ¿cómo me le va?
Muy bien, Nacho. Muy feliz de estar aquí hoy, con muchas ganas de contarle a la ciudad lo que estamos haciendo. Hemos estado en los barrios, en las calles, hablando con la gente. Bueno, con mucha expectativa también de lo que pueda suceder en nuestro proceso de selección de candidatura que estamos ya finalizando en este momento. Voy a leer aquí el partido, 7 de marzo del 2023. El Partido Independiente se permite comunicar a la opinión pública que después de realizar la segunda encuesta ciudadana para la selección del candidato a la alcaldía de Medellín, estos son los resultados. Lo primero es carreta, pero me voy a los resultados. Juan Carlos Upegui obtuvo el 21.4% de intención de voto en la medición ponderada. Sergio López el 15.3% y Juan Daniel Pulgarín el 4.4%. Como quien dice, quedan 2. Sigue todavía, va a salir sigue otra encuesta. Eso parece un reality. Sí, pero está bien. Claro que sí. Nacho, estamos haciendo del ya partido, porque nos volvimos partido gracias al esfuerzo que hemos hecho desde la construcción de un proyecto político que tiene un alcance nacional, y hemos decidido que para seleccionar la candidatura a la alcaldía de Medellín, pues tengamos en cuenta a la gente. Y por eso estamos haciendo encuestas ciudadanas en las cuales pues nos falta un foro y una última encuesta dentro de 8 días para ya a mediados de marzo contarle a la ciudad de Medellín. El Partido Independiente tendrá su candidatura a la alcaldía y bueno, con la ayuda de Dios pues estaremos liderando esas banderas. Pero entonces quedaron ustedes 2. Sí. ¿Y cuándo saldrá la próxima encuesta? La encuesta se medirá el próximo fin de semana y estaremos comunicando a mediados de marzo, 14, 15 de marzo, en un evento. O sea, en 8 días. No, pero yo puedo decir lo siguiente. Candidato del Partido Independiente. ¿Usted cómo le ha ido, hombre? Muy bien, No, porque Nacho. ya la diferencia es grande. Usted ya ha venido puntero mucho tiempo. 21-15, Nacho, hay pelea todavía. No, Sí, hay usted pelea. ya se la gana, ¿no, Juan? No, mucha humildad. Aquí lo que tenemos es que mantener la tarea, lo que hemos venido haciendo, recorrer las calles, recorrer la ciudad, hablar con la gente en este momento que es tan importante escuchar. Es un momento muy de escuchar y de tener muy los pies en los Entonces yo lo voy a escuchar a usted. Nacho, pero me permite hacer una pregunta antes Bien, pues. de que entremos en materia del No, tema no, político. quiero saber quién es Juan Carlos Upegui. Bueno, está Antes bien. de entrar en materia. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Upegui, yo soy precandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Independientes, fui secretario de la no violencia de la alcaldía de Medellín, ayudé a construir la gerencia de proyectos estratégicos, lideré también el programa de gobierno Medellín Futuro 2020-2023 y el plan de desarrollo que ganó el premio al mejor plan de desarrollo de Colombia. Estuve estudiando en Bloomberg Harvard liderazgo de ciudades, soy filósofo de la Universidad Nacional, pero más importante, he sido un activista convencido de que la paz se construye en los territorios a través del arte, a través de la educación. Fundé el Partido del Tomate hace 10 años ya y por eso esa trayectoria es la que nos permite hoy tener personería jurídica, porque en ese momento nosotros le decíamos a los jóvenes, participen en política, tómense la política, tómense el escenario público. Lamentablemente nos cerraron las puertas, pero hoy estamos aquí liderando con una agenda por la paz, de la educación y el medio ambiente. Usted es filósofo. Soy filósofo de la Universidad Nacional. Esa carrera que es tan chévere, ¿no lo pone usted a pensar y decir, uy... ¿Qué me voy a meter en esto? Uy, no me meto en política porque la filosofía dice que usted es de Medellín. Yo soy de Medellín, nací en la Clínica León 13 como La mayoría. la mayoría de los medellinenses. Ya que- saben, entonces mayoría no paisa, filósofo, hizo una especialización bien interesante, vuelve y me repite. Estuve gracias a la experiencia que tuvimos en la alcaldía de Medellín, estudiando, eso es Leadership Initiative entre Bloomberg y Harvard. Perfecto. Bloomberg y Harvard hacen un partnership para crear líderes globales. Entonces ahí estudiamos líderes de ciudades de África, de Asia, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Yo estuve pues ahí representando a Colombia. Don Duel, ahora sí le cedo la palabra. Nacho, quiero preguntarle a Juan Carlos cómo tomó él la decisión de Andrew Uribe de retirarse precisamente de todo este tema, de las consultas, la consulta dentro del partido, precisamente para llegar a esa persona que va a representar independientes. Porque ella estaba ahí dentro de las primeras, es decir, no estoy mal, en la encuesta anterior estaba en segundo lugar. Sí, este proceso comenzó realmente en octubre, cuando 6 líderes de ciudad, y aquí es la ventaja de nuestro partido, que no teníamos un candidato, teníamos 6 precandidaturas que estuvieron en la administración liderando diferentes temas. Está Ana María Valle, que estuvo liderando el tema de mujeres,
Sergio López, que fue director de planeación, Juan Daniel Pulgarín, que estuvo al frente de la política para los adultos mayores, André Uribe, que estuvo como secretario de Salud manejando la pandemia, y nuestro concejal Carlos El Mocho Romero, estuvo en el INDER y posteriormente fue concejal. Ahí empezamos un ejercicio de irnos midiendo, de hacer foros. Se hizo la primera encuesta y ahí pues la metodología decía que salían 2. André decidió pues emprender su propio camino, en el cual le deseamos muchísimo éxito, y dentro del movimiento Independientes entonces quedamos 3 precandidatos, se hizo un foro. Esta es la encuesta que salió más reciente, la que estamos hablando hoy, y bueno, ya llegamos a la final, Sergio López y yo, para definir quién va a ser el precandidato con las banderas de Independientes para la ciudad. Juan Carlos, creo yo, puedo estar equivocado, que la ciudad está cansada de la polarización, la pelea y demás. ¿No considera usted que es provocador aparecerse en una marcha que no está citada por ustedes, con una paloma de la paz, con una gente que claramente pensaría uno que no los quiere? No, quizás les gusta la paz, pero claramente no estaba citado por ustedes esa marcha. No es provocar, irse a provocar a ese público a aparecer como usted apareció allí. Bueno, esto ha sido un escenario muy interesante, inclusive una oportunidad muy interesante para hablarle a la ciudadanía, no solo de Medellín, sino de Colombia, de que podemos ser diferentes sin ser enemigos. La paz se construye con el diferente. Y en esa agenda, pues yo he recorrido Cali, Medellín, Bogotá, diferentes espacios con la paloma de la paz, y en todos los lugares ha sido bien recibida. En todos los lugares, José, ha sido bien recibida la paloma de la paz. Yo fui con un mensaje de diálogo, de conversemos, de tenemos que construir esto entre todos, de la ciudad está cansada precisamente de esos discursos del odio, démonos la mano, podemos construir una agenda pluralista, de eso se trata la democracia. Y la verdad es que los marchantes se alegraron de mi presencia. Cuando me vieron, me saludaron, me recibieron las florecitas, me dieron la mano, se tomaron fotos inclusive con la paloma. Lo que pasó es que a los líderes de la marcha no les gustó eso precisamente, y entonces desde los micrófonos empezaron a decir ¡fuera! ¡Sáquenlo! Y entonces, claro, ya se generó pues otro tipo de ambiente. Yo me retiré por respeto y pues tristemente un símbolo de la paz universal pues fue atacado, y lo que yo hago es un llamado a que nos unamos como sociedad. Esto lo tenemos que construir los unos con los otros, no los unos contra los otros. Y yo creo que lo que está viviendo la ciudad es un llamado también para que podamos crear democracia. Tenemos hoy la oportunidad de que este debate electoral se dé desde los argumentos, desde las propuestas, desde las ideas, desde lo simbólico, y no desde vamos a expulsar al otro, porque es que eso es precisamente la lógica de la guerra, que vamos a expulsar al otro, no, vamos a incluir al otro. Yo a la oposición le digo, vamos a incluir al otro. ¿Cómo cambiar ese discurso? Porque si yo lo tengo entendido, a mí me gusta que hablen de paz. Pero una cosa es hablar de paz y otra cosa es hacerla. Usted promueve la paz y me parece muy bien que lo haga, más con la paloma de la paz. Pero cuando uno ve los trinos de Daniel Quintero, particularmente también los suyos, hay una guerra de clases declaradas en el departamento de Antioquia. Y justamente es contradictorio lo que usted dice. Hay que sacar el GEA, hay que combatir al GEA. O no sé qué otro tipo de organismos empresariales hayan en la ciudad de Medellín. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo promover la paz si desde las redes sociales le están proponiendo al departamento de Antioquia una guerra de clases? Yo creo que en Medellín no hay una diferencia entre clases o entre partidos o entre derecha e izquierda, sino más bien entre quienes quieren regresar al pasado y quienes estamos hablando de una agenda de futuro. ¿Pero qué pasado me está hablando de Medellín? Yo quisiera saber eso. Y ese pasado sí es muy claro, porque nosotros quizás hemos sido muy claros y contundentes y coherentes, porque nosotros hicimos una propuesta de ciudad. ¿A usted le parece el pasado de Medellín malo? Nosotros hicimos una propuesta de ciudad que era muy clara. Hidroituango se siniestró, 11 billones de pesos se perdieron ahí. 11 billones de pesos en sobrecostos de EPM. Y nuestra propuesta es, esas 11 billones de pesos, que es el presupuesto de Medellín de 2 años, no los debe pagar la gente. Y ese fue el origen, mejor dicho, esa fue, como lo dicen por ahí, la manzana de la discordia, porque se pone la demanda para que paguen los contratistas y entonces comienza... Lo que pasa es que la demanda se puso para que los contratistas pagaran la mitad de lo que debían pagar los seguros. ¿Cómo no molestarse con eso? No, la demanda se pone, inclusive la demanda era una obligación legal, la tenía que poner EPM. Si EPM no la ponía, la Contraloría se le iba encima porque son recursos públicos, eso es detrimento patrimonial. Entonces,
lo que ha pasado alrededor de eso es que se creó en la ciudad una narrativa en la cual, claro, ¿qué debía hacer en ese momento la administración? ¿Poner la demanda o no poner la demanda? Nosotros fuimos coherentes con lo que se anunció también hace 4 años y se cumplió. Hace 4 años, ¿cuál era la promesa de valor del escenario político? Vamos a recuperar los recursos públicos, vamos a defender los recursos públicos y vamos a sacar adelante Hidroituango. Eso se cumplió. Eso se cumplió y por eso hoy pues mantenemos con coherencia la idea de que esos contratistas pues le hicieron daño a la ciudad y lo tenemos que decir con claridad, porque es que el discurso que los líderes públicos tienen que tener desde la democracia es defender los intereses colectivos, cierto, no los Juanca, intereses privados. Y yo lo entiendo a la perfección, Nacho. Regáleme una última, que solamente cierro con eso porque siento que me habló, pero no me respondió de fondo. Porque es que yo siento que esta administración vendió el pasado de Medellín como un pasado caótico. ¿Hubo errores? Sí. Culpables, claro que hubo, por cantidades, cosas que se hacían muy mal. Por eso llega Daniel Quintero, para saber si esos errores se podían corregir. Pero da la sensación que la ciudad, en vez de mejorar en esos errores, empezó a cometer errores que antes no cometía. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted como candidato del Movimiento Independiente o Partido Independiente es, ¿qué tan fracasado era la historia de la ciudad de Medellín como para usted decir que el pasado que tienen los paisas es malo? Que yo sepa, fue ejemplo en todas las regiones del país, hasta donde yo vengo, para administrar. Yo creo que se pueden hacer pues como unos análisis muy interesantes, sobre todo, y en mi perspectiva como secretario de la no violencia, alrededor de cómo la seguridad se volvió un show. Sí. Cómo se criminalizaba a los jóvenes de los barrios populares. Y la idea de que los jóvenes de los barrios populares eran una amenaza. Y que la seguridad había que contarla en bajas y no en vidas. Como se ha venido construyendo. Porque es que esa narrativa de por algo lo mataron, por algo fue. Esa cultura de la violencia que todavía nos quedó en la sociedad. Ese pasado es el que hay que superar y que no podemos, volver como sociedad. Eso era lo que estaba funcionando mal en Medellín, si le entiendo bien. Había sobre todo una cultura en la cual se justificaba la violencia, la muerte, la justicia por mano propia, inclusive desde la institucionalidad. Yo creo que en este momento Medellín, por ejemplo, tiene la reducción de homicidios del 40%, la más alta en todo el país. Muchos nos dicen que no, que por la pandemia, pero cuando comparamos con Barranquilla, con Bogotá, con Cali, nosotros estamos liderando. Inclusive la Policía Metropolitana se ganó un premio gracias a esa estrategia. Desde Guayaquil, por ejemplo, de otros lugares de Latinoamérica, nos han buscado. Inclusive esa estrategia está siendo implementada hoy por el gobierno nacional en el sentido de vamos a crear una política de seguridad que priorice la vida, que le arrebate a los jóvenes al conflicto. Y por eso creamos la Secretaría de la No Violencia. Y por eso nosotros hablamos de paz, porque creemos que la sociedad se tiene que transformar de tal manera que los conflictos, como decía Stanislao Zuleta, no son problemáticos. El problema es no saberlos transformar e impedir que se conviertan en discursos de odio, en violencia física, porque es que el disenso le ayuda a crecer la democracia. Lo que nosotros le ofrecemos a la ciudad no es que todos vamos a pensar lo mismo, no. Es que podamos pensar diferente y a la vez convivir y crear un marco común sobre los cuales potenciar el desarrollo de Medellín. Que Medellín, por ejemplo, que en este momento es una potencia del turismo. Lo tenemos que aprovechar todos, sin importar si somos de unas creencias políticas u otras. No, sabemos que los extranjeros están viniendo. ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad? Para crear oportunidades en los barrios. Carlos. Porque la gente lo que quiere es oportunidades en los territorios, que haya empleito para la familia, que los papás puedan mandar a sus hijos a estudiar a la universidad. Lo picó usted el doctor Alarcón. Pregunta usted y después pregunta Andrea Sierra, por favor. La fila. Juan Carlos, usted aspira a ser alcalde de Medellín seguramente porque quiere entrar a organizar varias cosas. ¿De qué está adoleciendo Medellín hoy que usted dice, acá hay que ponerle realmente mano? Bueno, yo creo que el tema de vivienda, fundamental. Tenemos un déficit habitacional de casi 4.000 unidades de familia según estudios de universidades como el MIT. Y eso se nota en la falta de planeación que ha tenido la ciudad estructuralmente, porque ustedes ven, la vivienda en Medellín se está construyendo no dentro de la ciudad, sino en Niquía, en Sabaneta, en los bordes de la ciudad. Eso aumenta los tiempos de desplazamiento, el gasto energético, hace que la ciudad sea insostenible en términos ambientales. Por ejemplo, cada que hay un aguacero, lo que nos pasa. Entonces yo creo que tenemos que transformar el modelo de ciudad y el modelo de planeación para tener eso que llaman
en todos los países la ciudad de los 15 minutos y que la gente pueda caminar, montar en bicicleta, en transporte público y que la última alternativa sea el vehículo particular. Si nosotros hacemos esa transición como ciudad y nos convertimos en el epicentro de un modelo de desarrollo sostenible, también con la construcción del Metro del 80, 3.5 billones de pesos que se van a inyectar en la economía local, que van a generar empleo, que van a generar también esa conectividad en el corredor occidental, pues eso nos va a permitir tener una mejor ciudad, más atractiva, que se valorice y que podamos capturar esa plusvalía para seguir construyendo más sistemas de transporte masivo y generar también pues esa reducción de las presiones en las comunas sobre todo, porque no podemos seguir construyendo en las laderas, en zonas de alto riesgo mitigable. ¿Cuántas personas les toca vivir alrededor de las laderas sin tener las capacidades pues como para poder mitigar el riesgo? Pero entiendo pues como... Téngame paciencia y Tranquilo. porque usted quiere repuntar. Me tocó Sí, lo que pasa es que- moderar la mesa porque si no... Está bueno ¿Qué decir sobre estas otras necesidades, Juan Carlos? Hace poco la Veeduría Ciudadana Medellín, ¿Cómo vamos?, saca un informe bastante diciente y es muy demoledor la cifra acerca del hambre que hay en Medellín. ¿Qué propuesta usted le trae y qué mea culpa usted también le haría a esta administración, donde por supuesto pues usted también hizo parte y usted tiene un gran caudal allí, ya sea por cercanía con la administración o por otro lado, pues también por cargar con una imagen negativa que es innegable? Bueno, yo creo que ha habido una falsa percepción de que la ciudad entonces no tiene apoyo a los proyectos que se han creado en la ciudad. A la gente le gustan los computadores. Tenemos casi 50% de apoyo. Y eso dice mucho de la ciudad. Pero ¿dónde está ese 50%? En los jóvenes, en las clases populares. Cuando analizamos, por ejemplo, la última encuesta... Pero se gobierna para todos, ¿verdad? Cuando analizamos la última encuesta de la que estamos hablando del Movimiento Independientes, y a mí me alegra mucho eso, ¿dónde estoy recibiendo yo los apoyos? De los jóvenes y de las clases populares. ¿Y por qué? Porque hemos sido cercanos a esa construcción de tejido social. Ustedes les preguntan a las organizaciones comunitarias, en los barrios, si han sentido cercana a esta administración y les van a responder que sí. ¿Por qué hemos estado ahí? ¿Qué estamos viviendo en este momento para pasar a la pregunta que Sí, me hiciste? Estamos viviendo de su propuesta. una crisis social en el mundo entero, producto del colapso de un sistema económico que está demostrando no ser sostenible. En Nueva York, en Los Ángeles, en Europa, en todas las ciudades de Latinoamérica, en Bogotá, en Cali. Pero cuando lo Ha que pase en aumentado esa la crisis administración va a social. ser responsabilidad de esa administración y usted va a recoger ese caudal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener la transformación también de una política social que esté conectada con las prioridades que en este momento el gobierno nacional se trazó para la construcción de una agenda de un país más igualitario, más equitativo. Porque es que esa fue la promesa de cambio que se construyó también desde el gobierno nacional, que podamos tener una agenda más inclusiva. Mira, cuando uno mira la historia de Medellín y la historia de Colombia y analiza las cifras, el 40%, el 50% de la población ha estado en la informalidad, en el rebusque. Es que el hambre no es algo nuevo en Colombia. 21 millones de personas en Colombia están aguantando hambre. No es solo Medellín. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahí avanzar a un sistema económico más inclusivo, que se garanticen los derechos que fueron construidos en la Constitución de 1991, que le podamos ayudar a esa gente que todos los días ha vivido el rebusque durante años, que salen de la casa a buscar lo que se van a comer por la nochecita. Y eso es históricamente. Mire, yo crecí en Castilla y en mi casa mucho tiempo tuvimos dificultades para llegar a fin de semana, y mis vecinos también. Y en mi escuela los niños llegaban con hambre a estudiar. Entonces, es una realidad histórica de una sociedad que ha dejado a la mitad de la población por fuera. Ahora, yo creo que sí podemos ser más innovadores en la lucha contra el hambre. ¿Cómo? Aprovechando el potencial agrícola que tiene Medellín en los corregimientos. Aprovechando el potencial agrícola que tenemos como ciudad. Es que el 70% de Medellín es rural. Y no hemos tenido la capacidad, y ahí sí estoy de acuerdo que como administración, como sociedad, en los últimos años no hemos tenido esa visión de convertir nuestros corregimientos en el epicentro de un desarrollo agroindustrial. Porque eso hay que meterle a agroindustrial de una vez, que nuestros campesinos
puedan exportar comida y puedan garantizar la soberanía alimentaria de todas las personas de Medellín, inclusive exportar pues, alimentos para otras regiones u otros países. Juan Carlos, a lo largo de la disertación me ha cambiado y me han surgido más preguntas y diferentes. Me voy a ir con dos que creo que van muy de la mano de lo que usted acaba de hablar. La primera, usted va a tener que gobernar para una ciudad tremendamente dividida, con una oposición y unos extremos muy fuertes. ¿Quién es su oposición y cómo va a gobernar para esa oposición, que también es la ciudadanía de Medellín? La primera. Y la segunda, usted toca el tema de los corregimientos. ¿Usted haría una transición o cómo conjugaría ese valle del software versus una Medellín agrícola que parece está un poquito olvidada? Y aquí hemos tenido denuncias, sobre todo corregimiento de Palmitas, que se siente que no está en la mira y debería estar. Comencemos por gobernar. Bueno, empiezo por la última pregunta, entendiendo que tenemos una oportunidad gigante a través de la transformación del municipio de Medellín en un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí tenemos una oportunidad inmensa y quizás ahí hay un acierto muy grande en la vocación, en la transformación de la vocación productiva, porque nosotros le apostamos a hacer un valle del software y eso ha tenido unos resultados muy interesantes. Se ha reducido el desempleo a niveles previos a la pandemia, inclusive a niveles previos a 2019. Estamos en desempleo de un dígito alrededor del 9%. Y eso es muy interesante porque es gracias al turismo, pero es también gracias a la apuesta de una transformación productiva que pone la cuarta revolución industrial como una gran oportunidad de generar riqueza, y lo hemos hecho muy bien con Sapienza, creando cursos de talento especializado alrededor, por ejemplo, de la codificación, el bilingüismo. Yo creo que ahí, en esos cursos de talento especializado, podemos ver una oportunidad muy grande de avanzar en la formación de capacidades para convertir nuestros corregimientos en centros y nodos de innovación agroindustrial, para solucionar precisamente esas problemáticas de las que estamos hablando y obviamente entender que tenemos todavía unas brechas y unas necesidades históricas que satisfacer en San Antonio de Palmitas, en San Antonio de Prado, en San Cristóbal, en Santa Elena, con nuestros campesinos, que son nuestro orgullo, que son también nuestras raíces. San Sebastián de Palmitas. Que son nuestras raíces porque nos han permitido crear esa cultura en la cual pues, el campo siempre ha estado muy presente en cada uno de nuestros elementos culturales. Segundo, yo veo que la ciudad en este momento está ante una coyuntura política y va a ir una contienda electoral. ¿Cómo deberíamos ir los líderes de los diferentes procesos y partidos políticos a esa coyuntura? Primero, con propuestas, seduciendo a la ciudadanía en los territorios, hablando con la gente, con todos. Pero miren que yo me acerco a la marcha de la oposición con un símbolo de paz a hablar porque son parte de la ciudad, es que yo los reconozco. La pregunta es si ellos nos reconocen y si nos han reconocido. Justamente la semana pasada se cumplió el aniversario de la muerte de Jesús María Valle, un líder defensor de derechos humanos que fue asesinado por grupos que sintieron que sus ideas no eran bienvenidas en Medellín. Lo mismo Héctor Abad Gómez. Y entonces la historia de esa violencia política en los 90s, en los 2000s, que ha tenido el discurso de eliminar al otro porque no piensa igual a mí, que ha tenido la narrativa del genocidio. Eso es lo que tenemos que reflexionar como sociedad. Entonces, ¿cuáles son los espacios que le vamos a dar al otro? Entonces, yo reconozco la diferencia, yo reconozco al otro. La pregunta es si ellos nos reconocen a nosotros. Y si van a disminuir ese discurso de que es que no somos de Medellín, de que es que nos tienen que expulsar. Porque es que ahí está el origen del problema. ¿Usted está en ese discurso? ¿Usted le han dicho que usted no es de Medellín? Claro que sí, nos han dicho desde el comienzo, desde hace 4 años, que nosotros venimos de otros lados, que por tener ideas progresistas, que por tener ideas liberales, entonces le vamos a hacer daño a la ciudad. Todo lo contrario, nosotros representamos las ideas de la juventud y ahí hemos sido coherentes y por eso los jóvenes nos respaldan, por eso nos respaldan las clases populares, porque hemos sido coherentes con esa agenda, porque defendemos la educación, porque sabemos que en un contexto de cambio climático hay que hacer una transición energética para alcanzar la sostenibilidad, porque sabemos que la educación tiene que ser un derecho para todos los jóvenes y por eso la matrícula cero fue un proyecto innovador, el primero del país que benefició a 26.000 jóvenes.
Por eso los jóvenes de Medellín hoy en los colegios públicos estudian con un portátil como lo hacen en países como Corea del Sur. Y por eso recibimos el apoyo de esos sectores. Entonces, cuando la oposición dice que nos tienen que expulsar, que tienen que recuperar a Medellín, pues ¿cuál es esa ¿Cómo narrativa? seducirlos? Usted habla de seducirlos. ¿Cómo seduce usted a la oposición? O seguir enfrentando. Pero yo les voy a pedir un favor, porque ya me están... Sí. Y al resto perdimos la oportunidad y miren la hora que es. Claro que Por favor, respóndale. Bueno, yo lo que creo es que podemos construir una ciudad para todos y todas, con oportunidades, porque aquí no estamos diciendo que todos tienen que tener lo mismo, pero sí que haya oportunidades. Miren, un joven en el Popular 1 tiene 20% de probabilidad de ir a la educación superior. En el Poblado tiene 80% de probabilidad. Eso no habla de una ciudad que se ha construido con unas desigualdades estructurales. Y la educación, creo yo, y estoy convencido, que es la principal herramienta para crear esas oportunidades y desarrollar el potencial humano. Yo creo en la educación y creo que ahí podemos unirnos todos, en la idea de tener educación de calidad, de tener capacidades en cada uno de los territorios. Medellín tiene 230 instituciones educativas que se pueden convertir en comunidades educativas, donde a través de las escuelas de padres, donde los jóvenes puedan aportarle a sus territorios, donde se pueda construir paz, y ahí podemos unirnos también. ¿Cómo nos podemos unir también? Alrededor del turismo. Por ejemplo, la ciudad ha tenido grandes eventos, Bad Bunny, grandes conciertos, va a tener conciertos como RBD, eso significa una derrama económica, fue un acierto los alumbrados de Encanto. Yo me pregunto, ¿por qué a la oposición le duele reconocer eso? ¿Por qué a la oposición le duele reconocer las cosas buenas que ha tenido Medellín en los últimos años? Que son muchas. Entonces, lo primero es una conversación sincera, desde los argumentos, con las ideas por delante, sin lo personal. Yo creo que la política, como decía Mocus, es argumento va, argumento viene, no tenemos que estar de acuerdo, pero entre todos podemos construir una visión conjunta y eso le sirve a la sociedad porque en la medida en la que hay pluralismo y hay diferencia, pues avanzamos como sociedad y podemos tener como muchas más opciones para mejorar la calidad de vida de todos. Duer, derecho a una pregunta, por favor. Nacho, la va a hacer José, la mía es más como para ir terminando. Juan, lo veo con una estrategia similar a la del alcalde de Quintero, con el tema de Castilla, el alcalde habla de tricentenario, hablando del tema de clases, el popular versus el poblado. Andrea hablaba del playón. Es correcto. Pero ¿hasta dónde eso le va a servir al candidato de Independientes para terminar siendo el candidato de la continuidad a la postre del alcalde Quintero si uno ve una clara operación avispa? Está por un lado Lucas Cañas, por el otro el candidato de Independientes, por el otro André Uribe, por el otro Paulina Guinaga, Albert Giordano Corredor. Hablan hasta de Rodolfo Correa. ¿Será que va a terminar siendo el candidato de la continuidad de Independientes? ¿O usted va a terminar siendo un fusible del movimiento? Bueno, yo lo que creo es que los líderes defendemos una agenda política. Y yo defendí una agenda política toda mi vida. Y voy a ser coherente a esa agenda política siempre. Primero, la paz. Esa ha sido mi causa, siempre. Durante los últimos 10 años, si ustedes pueden verlo, estuve apoyando el sí del plebiscito. Estuve apoyando las negociaciones desde el principio. Creo que la paz es lo que une todos los sectores sociales y alternativos. Porque la idea de que como generación podemos hacer algo para que se acabe el conflicto y la guerra, para nosotros es fundamental. Nosotros no queremos vivir en un país con más violencia, nosotros no queremos un país donde los jóvenes sigan siendo carne de cañón de un conflicto que no nos pertenece. Entonces, ahí yo soy coherente en defender esa causa y la voy a defender en todos los espacios políticos en los que participe y en los próximos años, porque nuestro interés no es un cargo, nuestro poder no es una alcaldía. Nosotros tenemos una visión histórica. Nosotros tenemos una visión histórica de la política y ahí nos ubicamos. Y por eso defendemos también una agenda de derechos. Y esa agenda de derechos está consignada en la Constitución de 1991, que nuestro país no ha implementado, que nuestra ciudad no ha implementado. Y yo me uno a esa agenda de derechos, a las causas que permitan materializar esa agenda de derechos. Entonces, lo que va a pasar en Medellín es, va a haber diferentes liderazgos políticos. Yo voy a representar las banderas alternativas del cambio, de los jóvenes, de la paz, de la cultura, de la educación, del medio ambiente, de la tecnología. Y a través de eso, pues, será la ciudadanía quien
quien muestre sus preferencias, porque es que de eso se trata, de darle la voz a la ciudadanía. Pero de todos esos candidatos va a terminar uno. Eso lo dice la gente, es que la gente es la que escoge. Aquí no podemos minimizar la agencia, la inteligencia y la capacidad de análisis de la ciudadanía. Ellos son los que van a analizar cuáles son las propuestas, cuál es la visión, cuál es la posición ideológica, con quiénes se sienten identificados, y es respetable, con quienes escojan. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es participar, exponer, hablar, discutir, debatir, y que sea la gente, los medellinenses, los que finalmente decidan quiénes vamos a representar los diferentes escenarios políticos. Hay unos nuevos líderes políticos, aunque pues, el primero que va a decir Uribe, el CD, pues ya es un líder de hace demasiados años, pero tenemos un Petro, que uno no sabe si es colombiano o pacto histórico, y nace un Daniel Quintero, también lo podríamos catalogar hacia los independientes en ese mismo rango. ¿Será él el líder de ese nuevo partido que nace en Colombia? Bueno, yo creo que hay un liderazgo natural, inclusive nacional. Pero hay alguna cabeza, porque siempre hay una cabeza que mueve todas estas voluntades de todos. Yo creo que los cuando pertenecen a Daniel termine la colectividad. administración va a liderar, yo creo que un proyecto nacional, eso no tengo dudas de ello. En este momento, entonces, ¿quién lidera Independientes? ¿Quién es ese gran adalid que dice, vengan, vamos a trabajar, esta es nuestra filosofía, este es nuestro propósito? Justamente hace unos días tuvimos una asamblea de fundadores del Partido Independientes, porque gracias a la personería jurídica, pues nos toca transformar algunas de las reglas, cada cuánto se hace una convención, si se hace pues como un congreso, y elegimos a Eli Schneider como director del movimiento y del partido a nivel nacional. Eli fue un joven ambientalista que fundó junto a Daniel y junto a mí el Partido del Tomate hace 10 años. Es de Cali, ¿no? Él es de Cali y va a liderar esa agenda de expansión del partido. Pero nosotros no nos queremos convertir en un partido pues que reparta vales a diestra y siniestra, pues ya no. Necesitamos liderazgos que sean alternativos, que sean juveniles, que en Cartagena, que en Cali, que en Bogotá y en diferentes ciudades puedan representar esta agenda de cambio por la que hemos venido trabajando, que sea pues como muy coherente con lo que hemos hecho, y a partir de allí pues el otro año empezar a analizar cómo fue nuestra participación en las elecciones regionales y cómo vamos a hacer pues como partido. Nuestro reto más importante es crecer en el país y lo vamos a construir, yo sé, con los sueños de todos los colombianos. Juan Carlos Upegui, muchas gracias por habernos Nacho, una acompañado. última. Perdóneme. Es solamente en un renglón que me defina 2 o 3 nombres y ya. Dele, bien pueda, sí. Rodolfo Correa, en una palabra. Rodolfo, Una palabra. tradicional. Gilberto Tobón. Incoherente. Juan Camilo Restrepo. Es difícil, Juan Camilo, pero... Una palabra. Sigamos derecho. Fico. Perico, el pasado. Gustavo Petro Progresismo. y Álvaro Uribe. Duro. ¿Duro? Yo creo que autoritarismo. Listo, Nacho. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Óigame, doctor, entonces, ¿cuándo se acaba ese fútbol a nivel esa Champions? ¿Eso qué? La Champions está para el 10 de junio, Nacho. Ah, falta mucho. Falta todavía mucho. Y el apenas torneo estamos en aquí fase. apenas está empezando. Sí, y apenas Nacional están 7 volando. fechas. Bueno, volando tampoco, pero está por lo menos metido en el top 3 de la liga, que es importante. Pero lo que llama la atención, Nacho, mañana, Copa Libertadores. Ojo, mire que los sueldos de los equipos que se metieron a primera fase son de 400.000. A segunda fase fueron 500.000 para Millonarios y Medellín. A tercera fase, que están los dos equipos, 600.000. Y si se meten a fase de grupo, serían 3 millones de dólares para cada uno de los equipos. Usted me habló ahí en miles de dólares. En miles de dólares, sí. Miles de dólares. Ah, qué bien. Y entonces el Nacional va volando ahí. Nacional ya entró a Copa Libertadores fase de grupos, al igual que el Pereira, por ser los dos últimos campeones de la Sí. liga. Entonces les toca 3 millones de dólares de entrada en fase de grupos. Ah, pero muy bueno el negocito, ¿no? Y vaya a vender lo que tenga ahí guardadito. Y las taquillas y todo lo que está a disposición. Nacho, ahí está la platica de los equipos colombianos, por lo menos los que están en partidos internacionales. Veremos en la agenda esta semana, pues seguiremos muy pendientes de lo que está pasando a nivel nacional y usted muy pendiente a nivel regional.
porque no sabemos qué va a seguir pasando en el Bajo Cauca y ahora tenemos aquí bastante movimiento político. Vamos a tener candidatos por estos días aquí en la primera mesa, ¿sí o no? Usted me estaba Pero es que Nacho, mire, precandidatos, eso no les busque tanto enredo. Además no tenemos ningún problema jurídico con eso. Nacho, es que mire lo que le mencionábamos a Juan Carlos Upegui. Cercanos o que puedan significar la continuidad del alcalde. Hay 7. Podría haber 7 que estén en agosto. Yo me quedé en con la una pregunta contienda. porque como este hombre lo picó bastante y me gustó mucho su pique y usted también sus preguntas, la verdad es que ellos ¿qué son? ¿Independientes o quinteristas? Y hay una gran Yo quedé diferencia. divagante, Nacho. Yo Sí. quería hacer la pregunta, ¿Sabe por qué me pero llamó la como el atención? hombre Para se mí extiende son bastante en sus quinteristas. respuestas. ¿Son Entre otras quinteristas o porque es- independientes? Hasta en su discurso es muy similar al del alcalde. Sí, obvio. A mí me Muy- llamó la muy atención. Similar, algo. muy similar. Me llamó la atención. ¿Será que eso le pega? Vamos a ver, el tiempo Puede lo dirá. funcionar. Por ahora en lo que está es en la recta final para definir entre López y él. Sí, señor. La próxima. Sergio López. 15 días, sí. Y yo le digo, José Gil, este hombre quedó. Por lo menos por esta última encuesta, ¿no? A mí me parece que tiene más yo la visiones Todas las tendencia, políticas de encuestas López. al liderazgo. Sí, de- siempre ha liderado José, ya este es el representante del nuevo partido Pues sí político puede ser independiente. Nacho, pero vuelvo y le digo. me Versus parece que los López tiene otros, más- André Uribe, Lucas Cañas, Paulina, Albert Giordano, Rodolfo Correa. No sé, hay mucha gente ahí. ¿Sabe qué llamó la atención, Nacho? Pero venga, pero usted, yo lo veo ahí y me quedé como preocupado. Usted ya da de hecho que Paulina Guinalfa y Rodolfo Correa están Son- metidos en eso. Eso es lo que nos han dicho acá, lo que nos dijo Sebastián López. ¿Rodolfo Y- Correa? Sí, señor. Pero eso lo dijo porque, Sebastián López. pero Pero porque eso lo no diga es- Sebastián pero López no porque quiere lo decir, diga pues, que no sea es la porque última mi realidad. noticia yo se la Se le tengo. diría eso. Porque Y Paulina usted se también salió a puede, desmentir eso. sí, usted puede acaecer en estos días un problema jurídico de cuenta de hacer esas. Lo que pasa es que yo no lo estoy asegurando. Pueden ser personas cercanas Bueno, al alcalde de la... pero usted de está hecho, generando de hecho, un Nacho, movimiento ahí. De hecho, Nacho, hasta lo mencioné, hasta Rodolfo Correa. En el caso de Rodolfo, en el caso de Paulina es muy claro que Paulina sí es una persona más cercana al alcalde. En el caso de Rodolfo todavía no, pero en el caso de Paulina sí es una persona más cercana. Que termine siendo candidata o no del alcalde, lo sabe ella y su círculo cercano. Saldrá noticia de aquí al jueves. No se preocupe y ahí se va a quedar usted bastante impactado con esa noticia jurídica. De aquí al jueves. Bien interesante porque la cosa se mueve y aquí se están hiriendo muchos sentimientos. A ustedes muchas gracias. Mañana nos vemos en el canal Cosmovisión, en todas nuestras redes y por Telemedellín a las 9 de la noche.